Saludos a todos, quiero compartir con ustedes una primera selección de algunas estatuas y esculturas que se encuentran en los espacios públicos de la ciudad de Zagreb, capital de Croacia. Una ciudad donde la memoria y el arte se conjugan con el espacio urbano. Iniciamos esta selección con uno de los monumentos más emblemáticos y posiblemente el más fotografiado de la ciudad. Se trata de la escultura ecuestre en honor al ban Josip Jelačić. Esta imponente obra, creada por el escultor austríaco Anton Verkorn, fue elaborada fundiendo piezas de artillería. Este monumento fue inaugurado en 1866, luego fue desmantelado y almacenado en 1947 y posteriormente reerigido en octubre de 1990. Continuamos con el busto del compositor croata Vatroslav Lisinski. Esta obra se encuentra en el exterior de la sala de conciertos que fue nombrada en su honor. Lisinski fue el compositor de la primera ópera croata titulada Amor y Malicia. El autor de la escultura fue Mile Grgas, uno de los grandes exponentes de la escultura académica croata. La famosa estatua de la mujer del mercado Dolac, Kumica Barica, inaugurada en el año 2006, la famosa estatua de bronce da la bienvenida a los visitantes del tradicional mercado de Dolac y honra a las señoras vendedoras que ofrecen sus productos. El creador es el escultor Stjepan Gračan. Escultura de Vojin Bakić, muy cerca de la Plaza Ban Jelačić, Razlistana forma. Las obras de este artista han sido expuestas en numerosas galerías y museos de Croacia y otros países. Es catalogado como uno de los grandes exponentes del modernismo y la abstracción. Seguidamente presentamos la estatua de Petar Preradović, elaborada en bronce. Esta hermosa obra honra al poeta, escritor y general militar croata, obra del escultor Ivan Rendić. Este monumento es considerado una de las obras más notables de este escultor. Se encuentra en una de las plazas más populares y concurridas de Zagreb, conocida como la Plaza de las Flores, pero su nombre formal es la Plaza Petar Preradović. Estatua en honor a Agustín Ujević, uno de los más grandes poetas croatas. Esta obra de grandes dimensiones está ubicada cerca de la Plaza de las Flores y fue donada a la ciudad por el doctor Stjepan Ljetić en ocasión del centenario del nacimiento de Ujević, considerado uno de los mayores exponentes de la literatura croata. Seguidamente vamos a presentar Zdenak Života, Pozo de la Vida, una hermosa obra del afamado escultor y arquitecto Ivan Meštrović, una escultura circular de un pozo que representa 10 figuras desnudas, un niño, una pareja de enamorados, un anciano, que se encuentran agachados y retuercen sus cuerpos alrededor de un pozo que contiene agua. En la obra se aprecian rostros muy expresivos. La obra es una alegoría de la vida, representando el ciclo natural del hombre desde el nacimiento hasta la muerte. El maestro Ivan Meštrović es considerado el más famoso escultor croata. Sus esculturas se pueden apreciar en algunas ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica y en algunas colecciones de los importantes museos europeos. Historia de los croatas, obra de 1932, igual del maestro Meštrović. Esta obra está profundamente impregnada en la memoria y en la colectividad del pueblo croata. Muestra a la madre como guardiana de la identidad y el patrimonio de Croacia. La estatua se encuentra en la entrada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zagreb y representa un símbolo único de la patria en forma de madre. Meštrović muestra a su tierra natal como una mujer direccional, digna y fuerte, a quien se le confía la herencia, la tradición y la identidad para su custodia. Uno de los símbolos famosos de la ciudad de Zagreb, esta hermosa escultura que pueden visitar cuando vengan a la ciudad de Zagreb. Seguidamente, el monumento al rey Tomislav, primer rey
croata. Esta es una escultura ecuestre que también da la bienvenida a los visitantes que arriban a la ciudad a través de la estación de ferrocarriles, ya que se encuentra a la salida de la estación de ferrocarriles. El autor de la estatua es Robert Frankrez Mihanovic, quien es considerado uno de los fundadores de la escultura croata moderna. La estatua del rey Tomislav es la obra más famosa de este artista. La estatua, considerada elemento icónico de la ciudad, está colocada sobre un pedestal alto de piedra decorado con un relieve que representa en sus lados a 7 personas, mientras que en el frente está el escudo de armas de Croacia y el nombre de la estatua. Esta ha sido una breve selección de algunas de las esculturas y monumentos que se encuentran en la ciudad de Croacia. Este modesto video ha sido realizado con mucho orgullo para mostrar cómo el arte está presente en el contexto urbano de la capital de Croacia. Es un orgullo haber tenido la oportunidad de fotografiar estos hermosos monumentos que están a la vista de todos los visitantes que vengan a la capital croata. Agradezco a todos por su atención y les invito a quien desee apoyar este proyecto, está cordialmente invitado a suscribirse al canal de YouTube. Saludos a todos y mi agradecimiento desde la República de Croacia.